Hola, hola, ¿qué tal amigos de Villavicencio Día a Día? Nuevamente hoy desde el carro. Vamos a hablar de una problemática que ya viene de hace algún tiempo, pero en los últimos meses se ha visibilizado mucho más. Y se ha visibilizado gracias a la lucha de algunas personas, y una de esas personas hoy está conmigo desde el carro. Él es David Mora, quien es uno de las personas que se abanderó el tema de las concesiones y de los peajes en particular. David, bienvenido a Villavicencio Día a Día. Bueno, Carlos, muchas gracias por el espacio y un saludo a todas las personas que nos ven en este momento, y acá dispuesto a dar todas las respuestas y claridades posibles sobre esta discusión. Bueno, David, empecemos contándole a la gente por qué se está dando esa pelea, no solo la suya, sino de muchas personas que están luchando por el tema de los peajes en el departamento del Meta. ¿Qué pasa con ese tema de los peajes? Bueno, es que lo que ocurre con los peajes del departamento del Meta es que si uno logra ver, la capital, Villavicencio, es una de las 3 ciudades capitales de Colombia que está cercada por peajes. O sea, sí, no hay ni una salida de Villavicencio que usted no tenga que pagar peaje. Incluso ahorita, si quieren, lo detallamos lo comentamos con un poquito más de detalle, pero van a abrir una nueva salida y a esa le van a poner peaje. Entonces, de una vez, si quieren, ahorita se las contamos, y es así. Entonces, claro, Villavicencio concentra el 50% de la población del Meta, y los municipios más cercanos concentran más o menos el otro 30%, es decir, el 80% de la población del Meta está concentrado en un pequeño, digamos, cono de ubicación geográfica, y en esos conos de ubicación geográfica hay por lo menos 8 peajes. 8 peajes que hacen que toda persona, para poder salir a una cita médica, poder ejercer su derecho fundamental a la educación superior, a abastecimiento, a trabajo, o poder sacar, digamos, sus productos, tenga que pagar peajes. Y esta característica de los peajes es que son demasiado costosos. Sí. Eso ha venido ocurriendo hace años, y lo que hubo ahorita en estas condiciones es que la gente se cansó, se mamó. Llegó y dijo: oiga, venga, la situación económica está muy mal, mi bolsillo no da más, pero esos peajes cobren, y las personas no lo ven reflejado en grandes obras de infraestructura. Entonces la gente en un principio algunas vías están bien, digamos, sí, que bien reparchadas, pero hay otras vías que dice uno: ¿y dónde está lo del peaje? Claro, pero entonces, claro, si usted dice son vías, son proyectos que fueron firmados en el 2015, que son proyectos 4G, pues uno, cuando le dicen 4G, usted asume que eso es doble calzada con los digamos, puentes y todo esto, pero cuando usted mira los proyectos, los tramos de doble calzada son demasiado pequeños, sí, y en otros tantos lo único que hay es operación y mantenimiento, pero el peaje crece y crece, y las concesiones son a largo plazo. Entonces, de entrada, lo que hace la gente es que dice: ese peaje de verdad que no me compensa el beneficio de infraestructura, y sale a pelear, y sale berraco a pelear contra el peaje. ¿Qué hemos hecho? Hemos profundizado en el estudio y hemos logrado develar que el problema central está en la política de concesiones viales, que montó unas concesiones en el Meta demasiado leoninas. Nosotros tenemos 3 concesiones, Carlos. 3 concesiones que tienen a cargo hasta el momento 8 peajes, y se vienen más peajes. 3 empresas manejan 8 peajes en el Meta. 8 peajes tocan el Meta, sí, señor. Okay. Entonces, si quiere, comentémosle a los televidentes quiénes son. Entonces, miren, 5 peajes de los que actualmente funcionan están a cargo de la concesión vial de los Llanos. Esa concesión vial de los Llanos es de un grupo muy poderoso en construcción, que es el grupo DINSA, que hace parte del grupo Argos, ¿sí? Uno de los conglomerados financieros más fuertes del país. Sí. La concesión vial de los Llanos tiene 5 peajes. Esos peajes que tiene van de la zona de Puerto Gaitán a Villavicencio, y de Villavicencio a Granada. Son Yucao, Casetabla, La Libertad, Ocoa e Iracá. Esos son los 5 peajes. Ellos tienen 3 de los 5 peajes en protesta, porque recuerden que en el Meta hay 4 peajes de los 8 en protesta. Ellos tienen 3 de los 5 peajes en protesta, y ya ahorita contamos con detalle por qué. El único es el Yucao, que no está en protesta. Y Casetabla. Ok, sí. Yucao y Casetabla. Los dos que van de Puerto López a Puerto Gaitán. De Puerto López a Puerto Gaitán, okay, ¿cierto? Y eso tiene una característica particular, porque además son los más recientes, ¿no? Sí, fueron los últimos, digamos, que se instalaron, y tiene una característica particular porque la gente, digamos, o una explicación que creo yo permite dar a entender por qué ahí, digamos, que no hay protesta. Okay. Y los otros 2 peajes, van 5, los otros 2 para 7, que son 8, los otros 2 están en la concesión Covi Oriente.
Covioriente es una concesión también de un grupo empresarial gigante, porque es que esta es la característica que tienen esta política de concesiones viales, es que no es democrática. Acá no puede competir el pequeño o mediano empresario que se junte, sino aquí solo pueden competir los conglomerados financieros que tengan un músculo financiero enorme para poderse quedar con contratos a perpetuidad. Entonces, ¿qué ocurre, Carlos, con Covioriente? Covioriente es la concesión que va de Villavicencio a Yopal. Esa concesión es del grupo en construcción de Corfi Colombiana, que a su vez es del Grupo Aval, que es el grupo empresarial más grande del país, el grupo financiero más grande del país, pues que el dueño, digamos, simbólicamente siempre se nombra que es Sarmiento Angulo, sí, ¿cierto? Y el último peaje de los 8 que tenemos es el peaje de Pipiral, que está en Coviandina, que ya todos así la conocemos perfecto, sí. Villavicencio, Bogotá. El peaje más caro del país. Exacto, también de Corfi Colombiana, también del Grupo Aval, una concesión casi que a perpetuidad, como a 2054 más o menos va esta concesión. Y cada una de estas concesiones tiene una explicación. Bueno, de los 8 peajes, Carlos, 4 peajes están en protesta, ¿cierto? Y tienen sus particularidades y tienen cada uno, digamos, o en general esas 2 concesiones tienen sus líos por los cuales la gente está en protesta y los podemos ir explicando, sí, acá, digamos, en el marco de la conversación. Y usted, David, le metió más diente a Covioriente, o sea, al tema de Villavicencio hasta Cumaral, esos peajes que están en esa vía. Yo me acuerdo mucho, Carlos, que yo lo conocí a usted y conocí a muchos periodistas en la pelea del 2018 del Meta se mamó, sí, que los periodistas en general se metieron fuerte y fueron quienes abanderaron cuando el derrumbe, que duramos más de 9 meses bloqueado, sí, y acá fue el caos y nunca nos respondió el gobierno nacional ni nos compensó al departamento del Meta por eso. Bueno, ahí, digamos, yo ya llevaba 2 añitos antes, empecé a mirar el tema de las concesiones viales, pero arranqué con la más gruesa, que era antes Coviandes, ahora Coviandina, sí. Sí, yo arranqué ahí. Ya después fui viendo el tema de Covioriente y después fui viendo el tema de la concesión vial de los Llanos, porque siempre me ha indignado mucho que saquen plata a perpetuidad a la gente. Entonces, en el marco de eso... Y un particular. Claro, claro. O sea, si eso fuese un peaje del Estado, claro, uno podría mirar... Responde. Claro, y entonces entremos a mirar la pregunta que tú me dices. Yo arranqué... Digamos, cuando arrancó esta pelea fue por una invitación que me hizo un amigo de Cumaral, porque yo fui solidario pues con ellos en el tema de la pelea contra Manzarrobar, que iba a sacarles petróleo allá dentro del río Guacavía. Entonces yo estoy apoyando allá y ahí los conocí a ellos, y ahorita que vinieron a que la gente se cansó de Cumaral y de Restrepo contra el peaje de Puente Amarillo, pues yo entré a ayudar y les entré a explicar que no era solo un problema jurídico, que es muy fuerte, que es muy sólido, que es muy real, sino que además esta concesión era abusiva y atentaba contra la economía de Restrepo y Cumaral, y entré a profundizarles por qué eso ocurría. Y en el marco de eso, pues arrancó esta protesta pacífica y cultural, que es la que más tiempo lleva. Hoy estamos cumpliendo cerca de 142 días de plantón pacífico y cultural. Entonces, digamos que sí, yo arranqué ahí y ahí conformamos un comité y hago parte de ese comité. Incluso yo tengo una particularidad, yo vivo en Villavicencio. Sí. Sí, yo no vivo ni en Restrepo ni en Cumaral, yo vivo en Villavicencio. Pero, por ejemplo, yo soy de Granada, yo nací en Granada. Entonces, por eso tengo tanta afinidad con la discusión de la concesión vial de los Llanos también. Ok, bien. Y hablemos entonces del puente, del peaje de Puente Amarillo. Ese peaje se hizo para financiar esta vía, ¿no? Este puente que estamos pasando, exactamente. Que es el puente, el nuevo puente del río Guatiquía que va hacia Restrepo. ¿Por qué ustedes manifiestan que es un peaje ilegal? Listo, entonces miren lo curioso, y justo como se nos da el tiempo apenas pasamos por donde era. Resulta que para construir ese puente, como ya tú lo dices, se creó un pontazgo. Un pontazgo históricamente desde la Edad Media es una caseta de cobro para pagar una obra de un puente. Ese pontazgo se instaló más o menos por aquí. Sí, por aquí estaba el pontazgo. Y se instaló ese pontazgo, Carlos, y la comunidad, para pagar el peaje, eso fue en 1994, y la comunidad se pasaba por la antigua vía, entonces se saltaba el pontazgo. Claro. En 1999 se hizo un acuerdo con las comunidades
que les decían tenían que pagar el Pontazgo para poder pagar la obra porque no había más plata. Entonces se acordó poner otra caseta de cobro más adelante que fue a la altura de Puente Amarillo. Sí. Y ahí es donde, porque este se llamaba Vanguardia y la siguiente se llamaba Puente Amarillo. Y el que pagara este Vanguardia no pagaba Puente Amarillo. No pagaba Puente Amarillo. Exacto, sí. No pagaba Puente Amarillo. ¿Qué ocurrió? Que se venció el contrato, ¿sí? Finalizó el tiempo, la comunidad pagó la obra, pero el Pontazgo no se quitó. Sí. Y después de mucho pelear el comité cívico, Néstor Restrepo Roldán y muchas más personas de la comunidad, después de mucho pelear, en el 2013 por fin dijeron, sí, tienen toda la razón, vamos a retirar el Pontazgo, pero retiraron el de Vanguardia y dejaron el de Puente Amarillo. Y respondieron en derechos de petición que yo tengo, que conozco, respondieron que tranquilos, que ese se quedaba apenas un par de meses para terminar de saldar una deuda de una demanda que dio la concesión vial del Meta. Pasaron los 7 meses y no lo quitaron. Entonces se pasó otro derecho de petición y se les dijo, ustedes van a incluir en el nuevo proyecto vial ese Pontazgo. Bueno, porque entonces no quitaron el peaje y automáticamente arrancaron una nueva licitación si se quiere, o bueno, una nueva vía hacia Yopal. Exacto, entonces un nuevo proyecto vial que ya era la concesión 4G, que es la que actualmente está, y respondieron que no, incluso cuando ustedes revisan los proyectos iniciales que le socializaron a la comunidad, ese Pontazgo no existía, no estaba incluido dentro del proyecto inicial, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, con el contrato de concesión 005 del 2015, apareció, 001 creo que es el de acá, apareció y lo incluyeron, y entonces lo intentan legalizar como un peaje cuando nunca ha sido un peaje y fue un Pontazgo. Entonces por eso en el 2019 un grupo de ciudadanos toman la decisión de demandar, poner una demanda de acción popular contra el Pontazgo porque no es un peaje, ¿sí? Entonces es ilegal, no cumple los requisitos, y eso venía dormido durante 5 años, Carlos, es impresionante. Sí. No se había movido nada, o sea, no le habían movido absolutamente nada. Es una de esas demandas que puede, si se puede quedar quieta y no hay ninguna acción de parte de los estudiantes, puede quedarse mucho tiempo quieta. Archivadita, curiosamente, y después del plantón y después de que la gente nos organizamos para protestar y visibilizar la discusión, por fin se empezó a mover. Y ya, por ejemplo, gracias a esta protesta pacífica y cultural, logramos que avanzáramos, al menos la etapa de conciliación ya se finalizó, solo queda la etapa de pruebas y el fallo de la magistrada, que esperamos sea, si seguimos presionando, lo más rápido posible. Pero mire eso, esa es la historia justamente de ese peaje, por eso decimos que es ilegal. Pero además nosotros en las mesas de concertación y de forma escrita le hemos pedido a la ANI que nos dé las actas de consulta previa de las comunidades donde le indicaron que le iban a poner ese peaje y no nos lo han podido dar. Sí, seguramente no existe. Exacto. Y como no tiene, no. Sí, y como no, pues nosotros también partimos de ahí porque no nos las han entregado y eso tiene que ser público. Entonces, como no existe y no tienen cómo cumplirla, además de esa demanda de acción popular y además de la protesta pacífica, Carlos, también logramos poner una demanda de nulidad simple porque ese Pontazgo no cumple los requisitos, es decir, le pusimos otra demanda. Los abogados que nos han venido acompañando de forma voluntaria, otra demanda, les pusimos una demanda de nulidad y ahí digamos que vamos y es demostrando que ese peaje es ilegal. Bien. Y además de ilegal, abusivo. Bien, eso en cuanto a Puente Amarillo. No vamos a tocar otros peajes porque cada peaje tiene su particularidad, pero ayer particularmente pasó algo y ha venido pasando, y es que los empleados, los funcionarios de la vía de ese peaje hicieron una protesta. ¿Por qué los funcionarios protestan para que les abran el peaje? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo digamos que soy supremamente respetuoso de la protesta social y considero que es legítima y todo el mundo debe ejercerla, ¿sí? Aun cuando yo pueda que esté o no de acuerdo con el soporte de esa movilización, siempre en mi concepto toda protesta social debe ser atendida, escuchada, respetada y valorada, ¿cierto? Entonces, digamos, yo parto de ahí. Ahora, ¿qué ocurre realmente de fondo? Pues que no son
1.300 familias y todo esto como nos lo están planteando. No, son un grupo de directivos que presionan a sus más cercanos para que saquen gente y vayan. ¿Y cómo usted comprueba eso? Hombre, es natural, usted los mira cuando va a la cámara y la gente trata de taparse la cara, y en la anterior lo que hacían era que levantaban la pancarta en la primera protesta para taparse los rostros. Ahorita pues inteligentemente me parece correcto que los directivos de la concesión hayan tacado de esa, colocaron unas caritas tristes pues para que la gente simule y se tape su cara con la carita, pero realmente los que ponen la cara son 4 o 5 que son cercanos a los directivos, que no son capaces de ser ellos los que van a protestar. Ahora, eso digamos realmente es lo que está ocurriendo. ¿Qué es otra cosa que hay que decir la verdad? Los únicos cargos que son a largo plazo o que deberían ser a largo plazo dentro de las concesiones viales son los cargos de cobro en las casetas, que son los operativos. Los demás cargos, los demás puestos son temporales, que son por un tramo pequeño de obra, inmediatamente los despiden y los cambian, ¿cierto? Entonces, sí, no es que 1.300 familias se queden lo que dure la concesión. Exacto, 1.300 familias no se van a quedar lo que dure la concesión. Apenas terminen, por ejemplo, en el caso de la pregunta de la concesión vial de Los Llanos, que se supone van reatrasados, y ya les doy ese dato, pero se supone que en 2026 deberían entregar todas las obras. Apenas ellos pasen de la etapa de construcción a la etapa de operación, no van a quedar todos esos, digamos, trabajadores que ellos dicen, sino solo van a quedar los de las casetas de cobro, que no sé, sumarán máximo 50, 100, no sé si usted necesite más de 10 personas en una caseta, sí, ¿cierto? No. Pero supongamos que queden 100, para que sean 20 por caseta, quedarán 100, ¿sí? ¿Se va a entender? Digamos que esa es la realidad que hay, claro, y diciéndola, y con eso yo no estoy diciendo que esos trabajos no sean valiosos e importantes. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros no podemos ser egoístas y pensar solo en un pequeño, digamos, número de personas, y no pensar realmente, Carlos, en todo el departamento del Meta. Yo creo que el departamento del Meta generaría muchos más empleos, mejor remunerados, más dignos, si varios de estos peajes que tienen una característica que son abusivos e ilegales no estuvieran ahí, ¿sí me va a entender? O no estuvieran con ese cobro tan monumental que hay, porque esa es otra discusión. Nosotros no estamos peleando contra las concesiones, estamos peleando contra el asunto de los peajes. David, ya para finalizar, ¿qué le piden ustedes a las concesiones, o particularmente a esta, donde estamos llegando, que es la de Vía Restrepo por Puente Amarillo, en ese peaje? ¿Qué le piden ustedes? Pues mira, acá hay una cosa. Y a las concesiones, más que las concesiones, al gobierno, al Estado. Listo, hay una precisión importante para hacer en esto, y es que ninguna de las concesiones viales, Carlos, tiene excusa para no pagarle a los trabajadores, y le voy a demostrar por qué, y se lo resumo rápidamente. Estas concesiones son contratos de concesión. Esta de Covioriente es AP, Alianza Público-Privada, y la concesión vial de Los Llanos, donde están presionando los directivos que tienen unos supersueldos y todo estable a sus trabajadores para que salgan a protestar, es IP, es de iniciativa privada. En conclusión, ¿cómo funciona eso? A ellos les dan unos peajes para que cobren supremamente costosos a perpetuidad, y ellos deben invertir en unas obras. Ellos de su bolsillo, por eso le digo que no todos pueden participar, de su bolsillo invierten en unas obras, y cuando terminan un tramo de esas obras, que se llaman unidades funcionales, y lo entregan al Estado, les pagan. Es decir, la plática que entra acá al peaje no entra directo a la concesión, entra una fiducia. Y eso va haciendo una bolsa, que cuando ellos terminen un tramo, una unidad funcional, tome, se los pago. ¿Qué es lo que pasa, Carlos? Que la concesión vial de Los Llanos no ha entregado ni un solo tramo. Van atrasadísimos, Carlos. Claro, ¿qué van a reclamar? En lo planeado deberían ir ayer, mire, en el 49,75%, y en lo ejecutado, o sea, lo real que han hecho apenas es el 19%. Llevan más del doble de retraso, pero se han recaudado 900.000 millones de pesos que no han podido cobrar porque no han entregado nada. Entonces, si la concesión está sacando a la gente de esa manera, es porque la concesión es una irresponsable que no ha cumplido ni con las obras, y ahora tampoco le cumple a los trabajadores. Eso es importante decirlo, Carlos, porque es que no puede quedar que acá los responsables somos quienes le estamos generando un beneficio al departamento del Meta. No, acá los responsables son los directivos de las concesiones, que amenazan a la gente con la necesidad de trabajo de sacarlos. Además que esa protesta es muy particular, porque la protesta dice: alcaldía, haga algo, gobernación, haga algo, como ahora la protesta le bota la responsabilidad a las entidades, ¿no? A la alcaldía y la gobernación. Esa es otra cosa en la que también nosotros hemos sido cuidadosos. Nosotros le hemos dado respuesta a la gobernadora cuando ella sale de forma equivocada a
amenazar con la fuerza pública, digamos, al peaje, a la protesta del peaje, por una razón, Carlos, porque es que ellos no tienen competencia para resolverlo. O sea, esta discusión, sí, claro, eso es con vías nacionales. Esta discusión no es con la gobernación ni con las alcaldías, sino esta discusión es con el gobierno nacional, que es el que tiene el contrato, sea el que sea, el gobierno nacional que sea. O sea, el Estado colombiano. Quítele usted el tinte, imagínese si que fuera Duque, que fuera Uribe, que fuera Petro, que fuera Santos, el que sea. Hoy, con los contratos actuales, es el que puede legalmente modificarlos y el que puede solucionar el problema, pero no lo quiere hacer. Entonces, ¿qué hace el gobierno nacional? Le echa la presión a la gobernadora para que envíe la fuerza pública. Y la gobernadora presiona a los alcaldes, pero ¿cuál es el error de la gobernadora? Que sale a hacerlo públicamente. Entonces sale a presionar públicamente, inmediatamente ya está asumiendo el costo político, el costo de la opinión pública de algo que no puede resolver. Pero ya queda en el aire como si la gobernadora estuviera en contra de la protesta. Pues, y eso es lo que hoy yo tengo en la mente, que ella está en contra de la protesta pacífica, mejor dicho, que ella está defendiendo las concesiones, ¿sí? Y eso, digamos, es lo que ella ha salido a demostrar, pero es de forma equivocada porque ella no puede resolver. Entonces, ¿para qué se mete en algo que no puede resolver? Más bien unámonos, Carlos, toditos y presionemos al gobierno nacional para que nos dé una solución. Qué bueno sería que los alcaldes, la gobernadora, los manifestantes, los trabajadores le dijéramos al gobierno nacional: venga para acá hay unas discusiones de fondo, veamos cómo digamos, le damos solución. ¿Qué le ha dicho el gobierno nacional a la protesta? ¿Qué le ha dicho? Ellos vienen igual que los gobiernos anteriores, eso sí, igualito que los gobiernos anteriores, defendiendo las concesiones viales. Entonces dicen que todo no se puede y nosotros les demostramos que todo sí se puede. Ejemplo, nos dicen: no se puede retirar el peaje. Nosotros les decimos: sí se puede. Solo es modificar el contrato y recalcular el equilibrio financiero. Que no se puede. Entonces, ¿cómo modificaron este peaje pasándolo de aquí al lado de allá? Eso se llama el otro sí 08 del contrato. Sí. Así lo pudieron hacer. No, pero es que era solo un traslado. Bueno, ¿y cómo van a hacer ustedes en Antioquia con el peaje Trapiche, que suspendieron el cobro por 12 meses para poder recalcular el equilibrio financiero y mover el contrato? ¿Ve que sí se puede? O sea, experiencias de eso ya hay en Colombia. Nosotros le dijimos: listo, mientras damos... Hay en Cartagena también que pasó eso, ¿no? Ahí viene lo otro, les dijimos: listo, si no les sirve retirar el peaje de una vez, entonces suspendan el cobro temporalmente mientras analizamos el equilibrio financiero. No, que no se puede. Claro que sí, lo hicieron en Cartagena con el peaje de Turbaco, allá en Bolívar, y lo hicieron en el Atlántico con el peaje de Papiros, que es en el Atlántico de Puerto Colombia. Les dijimos: vea, y lo hizo este gobierno, y también lo habían hecho los anteriores. ¿Qué pasa? Que es que en el Meta nos tratan como el patio trasero. Y entonces nosotros también le dijimos, ya no en la concesión Covioriente, sino en la concesión vial de los Llanos, Carlos, para que quede bien la idea, les dijimos: ustedes modificaron el contrato con el otro sí número 10, que hizo todo peor para la concesión, para la comunidad, y todo mejor para la concesión. Se lo resumo así, Carlos, que esto creo que es importante para que se entienda por qué la gente pelea contra la concesión vial de los Llanos. Ese contrato inicial, Carlos, se firmó en el 2015. En el 2016, menos de un año, la concesión demandó al Estado, supuestamente porque se le había caído el recaudo de unos peajes, por el tema de la caída del precio del petróleo, cuando, digamos, el petróleo sale acá por oleoductos, pero aún así demandó al Estado, y se fueron en tribunal de arbitramiento hasta el 2019, cuando les negaron una parte de las pretensiones y les aprobaron otras. Y hasta el 2022, Carlos, se firmó el acta de inicio de construcción. Pasaron 7 años, un mes. 7 años recaudando. Exacto. Claro. Sin ni una sola obra, Carlos. Claro. Ni una sola obra. Sí, porque particularmente los habitantes del Meta empezamos a ver obras vía a Restrepo Comaral y vía a Casillas hace muy poco, ¿no? Exacto. Esas obras realmente las empezamos a ver hace muy poco. Claro. ¿Y por qué firmaron el acta de construcción en 2022? Porque en el 2021 firmaron el acta, ya firmaron el otro sí número 10. Y ese otro sí, mire lo que hizo. Se lo resumo así, comunidad del departamento del Meta. El contrato inicial eran 354 kilómetros construidos y lo bajaron a 266. Eran entregar tramos de obra en unidades funcionales inicial 11 y lo bajaron a 6. Lo bajaron a 6. Tenía que hacer la concesión una inversión de 3,2 billones de pesos y se los bajaron a 1,58 billones, a la mitad. Pero imagínese esto, Carlos, pregúnteme cuántos peajes les bajaron. No, 6, y les mantienen sus 6 peajes. El siguiente peaje tiene que ver con esta, que es el peaje del Cairo, que va a salir la salida por Catama, que llega a Puente Amarillo. Ese peaje es de la concesión vial de los Llanos. Les mantuvieron los 6. Y la otra, Carlos, el tiempo de la concesión sigue siendo hasta 2045.
sigue manteniéndoles. Entonces, les mantienen el recaudo, les mantienen el tiempo de concesión. En el 2045 pueden decir, alargamos un poco más la concesión. Pero exacto, pero les recortan toda la obra. Claro. ¿Y qué ocurre? Les recortan toda la obra y ocurre lo siguiente. Hay algo que se llama, para que tú lo sepas siempre, y esta discusión yo siempre la he venido explicando, algo que llama que nosotros cuando pagamos con los peajes y le pagan a las concesiones, es lo que terminamos pagando. Nosotros pagamos dos componentes, el CAPEX y el OPEX. Estamos hablando de la concesión vial de los llanos. El CAPEX y el OPEX. El CAPEX es la inversión en nueva infraestructura. Ejemplo, un nuevo puente gigante, eso es nueva infraestructura, eso es inversión en nueva infraestructura. El OPEX es operación y mantenimiento de lo que ya hay, ¿cierto? Y operarios y honorarios y servicios públicos, de lo que ya hay. Adivine, la concesión vial de los llanos tiene un OPEX, operación y mantenimiento de lo que ya hay, del 69% y nueva inversión en infraestructura solo del 31%. Es decir, no estamos pagando nuevas obras. Claro. Y yo me puse a revisar qué otra concesión es así de abusiva y leonina, Carlos, y no hay ninguna más. Es la concesión más abusiva. Tienen una unidad funcional que se llama la unidad funcional 0, que solo nos cobran OPEX. 1.2 billones de pesos en solo OPEX, a precios de hoy, de solo OPEX. O sea, claramente, y aquí podríamos seguir, le puedo contar. Este es un tema muy largo, contarle a los oyentes y los televidentes. Es un tema muy largo que no se puede resumir en un solo video, en una entrevista. Seguramente vamos a hablar con otras personas también para que nos expliquen. Seguramente vamos a tener a David nuevamente invitado para que nos explique y para que nos profundice más esos temas. Pero bueno, lo cierto es que sigue la protesta, sigue la vara abierta, la vara levantada, y sigue a la espera la comunidad de la respuesta del gobierno nacional, del Estado colombiano y de las entidades territoriales como la alcaldía de Villavicencio y la gobernación del departamento del Meta. Así es, nosotros a la gobernación y a la gobernación y a la alcaldía que no intervengan a la comunidad, que no usen la fuerza pública, a eso no soluciona nada, no va a solucionar nada, y además ellos asumen una responsabilidad que no les corresponde. Sí. Y al gobierno nacional que atienda los justos reclamos de la comunidad del departamento del Meta y le demos salida a esta problemática, que sí se puede hacer en el marco de lo legal. Lo único que falta hasta el momento es voluntad política. Yo creo que, digamos, eso es lo que podría decirles. Pues bien, amigos de Villavicencio Día a Día, esto es apenas un resumen de lo que pasa con las vías en el departamento del Meta, específicamente las vías de peajes, que son todas las que tienen salida Villavicencio, y lo que está pasando actualmente con el tema de los peajes. Y quería escuchar a David porque precisamente me pareció muy particular el tema que las familias ahora de los trabajadores de esta vía salen a protestar cuando nunca se había visto eso, ¿no? Y por supuesto que si hay ese abuso y hay esa masacre laboral, escríbanme. Yo sé que ya varios de ustedes lo han hecho, pero escríbanme más, que nosotros estamos recogiendo información, porque por el derecho al trabajo ustedes no los pueden sacar de esa manera, y menos porque ellos ni siquiera tienen excusa para sacarlos, porque así no funciona el contrato. Es decir, cada 1.000 pesos que entre el peaje no se lo dan de una vez a la concesión. Tienen que entregar unas obras con recursos de ellos, por tanto no tienen ninguna razón para sacarlos a ustedes. Así que sigamos en contacto y bueno, y a los directivos de la concesión vial de los llanos, que no hagan ese tipo de cosas, que eso no les funciona, eso los hace ver muy mal. Pues amigos de Villavicencio Día a Día, esa es la discusión que estamos teniendo actualmente con el tema de los peajes, y quería yo traerles a un invitado aquí desde el carro que esté muy al tanto de lo que está pasando con esta vía, y pues David es una de las personas que se ha abanderado este tema. David, gracias por estar en Villavicencio Día a Día. No, muchas gracias, Carlos, y gracias por el recorrido, dejarme acá en el peaje Puente Amarillo. Así es. Cualquier información adicional sobre este o cualquier otro tema, puedes visitarnos en redes sociales. Estamos como Villavicencio Día a Día o en www.villavicenciodiadia.com.